días, hermanos. Que el Señor les bendiga esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, si son tan amables. Primera carta a los Corintios. Pero antes de leer el texto de esta mañana, mis hermanos, estamos viviendo días, dijéramos, bastante complicados, ¿verdad? Bastante difíciles, especialmente entre tantas cosas en relación a lo que es la masculinidad, ¿verdad? Hoy vivimos un tiempo que le llamaría yo, vivimos una crisis de masculinidad, ¿verdad? Hoy día como que ser hombre es algo malo, ¿verdad? Como que ser hombre es algo que hay que cambiar, es algo que no es tan bueno. Y entonces lo que los niños, ¿verdad? Y la cultura y el medio que nos rodea, hay un ataque, dijéramos, hasta sistemático, ¿verdad? Y sabemos quién está detrás de todo eso, que es el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, ¿verdad? Que está de una manera sistemática usando la publicidad. No sé cuántos han visto en estas últimas semanas empresas que están aún reevaluando su publicidad porque han hecho publicidad a favor de todo lo que es la agenda LGTB y todo más, ¿verdad? Y han tenido pérdidas porque han hecho anuncios y ahí están en las redes sociales, anuncios que atacan la masculinidad, valores de la masculinidad. Pero la publicidad, los medios de comunicación, ¿verdad? Y todas estas formas, leyes. Bueno, ayer, ¿verdad? En San Salvador se hizo el desfile del orgullo gay, ¿verdad? Y creo que no sé si en otras partes del mundo, me imagino que sí, pero ayer aquí en nuestro país se hizo este desfile, al parecer con más bombos y platillos que otras veces. Y tenemos todo este ataque, ¿verdad? A lo que son los valores de lo que es la masculinidad. El progresismo, ¿verdad? Es una ideología que pelea por una igualdad impuesta, entre otras cosas. Por eso el progresismo está promoviendo todo lo que es el cambio de sexo y que hombre y mujer no hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y por eso hay personas que dicen un día amanecen sintiéndose hombres, otro día se sienten mujeres, y cosas como esas son las que estamos viendo hoy día. Y hermanos, nuestros niños, ustedes que están criando niños pequeños, ¿verdad? Tienen que hacer un mayor esfuerzo, un mayor trabajo de compartirles, de proteger sus mentes, porque eso es lo que ellos están expuestos todos los días a través de todas las cosas que les rodean, y aún los sistemas educativos, ¿verdad? En diferentes partes del mundo han sido, dijéramos, copados, agarrados por estas ideologías como el progresismo, que busca eliminar las diferencias de género y promueve todo lo que es lo transgénero y todas estas cosas. Entonces, hermanos, vivimos una cultura donde ser varón no es algo tan aceptable, ¿verdad? Entonces hay que ser más femeninos. Y tenemos grupos, por ejemplo, grupos juveniles, ¿verdad? Grupos de música juveniles que ustedes ven vestidos a los muchachos y no se puede diferenciar quién es quién, ¿verdad? Se visten de tal manera que no se sabe si es varón o es mujer, ¿verdad? Eso es lo que estamos, lo unisex y todas estas cosas. Entonces hay que los varones
está metiendo la idea de que tienen que ser más femeninos en sus modales, en su forma, en su vestimenta y hasta llegar a prácticas. Entonces ya ser masculino, ser hombre ya no es algo tan bien visto en nuestra sociedad. El apóstol Pablo, hermano, le escribió a los colosenses y les dijo, miren, les dijo, que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas según las costumbres, según las tradiciones de los hombres y cosas que no son conforme a Cristo. Filosofías, maneras, ideologías, maneras de pensar que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor y que tenemos en las Escrituras. Y eso es lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Entonces, en la iglesia misma, hermanos, dijéramos, la iglesia se ha feminizado, ¿verdad? A través de estos últimos años, y los varones sufren de cobardía, sufrimos de cobardía muchas veces. Entonces, por ejemplo, las mujeres son las que van a la iglesia, las mujeres son las que toman el liderazgo espiritual en el hogar, ¿verdad? Porque los varones no lo hacemos. Las iglesias, hoy día muchas iglesias tradicionales, dijéramos, denominaciones históricas, denominaciones cristianas históricas, iglesias evangélicas, denominaciones cristianas están, por ejemplo, ordenando mujeres, cosas que no hacían antes, y las mujeres han tomado el liderazgo, dijéramos, y están tomando el liderazgo, y no es que esté mal que la mujer sea una líder, pero lo que me refiero es que los hombres a toda costa y de todas maneras, pero es la obra del diablo, ¿verdad? Tenemos que ver que ha tratado y está tratando de minimizar, de ridiculizar, ¿verdad? Como tantos comerciales hoy día donde se ridiculizan los valores de la masculinidad. Y entonces ser hombre, vuelvo y repito, no es algo tan bueno, tan aceptado. Entonces, y el machismo, ¿verdad?, que hemos vivido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en estos años atrás, el machismo, la irresponsabilidad de los varones, la irresponsabilidad paterna, ¿verdad?, la irresponsabilidad de los esposos, que muchas de ustedes mismas han sufrido. Dijéramos, ha sido un cultivo, pues un caldo de cultivo para promover y justificar, dijéramos, todo este movimiento, ¿verdad? Y todo esto que hay que cambiar, dicen. Entonces, algunos se preguntan y dicen, bueno, ¿y los hombres se acabaron? Los verdaderos hombres, los verdaderos padres, se están acabando. Ahora, quiero que leamos, hermanos, esta mañana aquí un pasaje en 1 Corintios capítulo 16. Es un versículo corto que va a ser nuestro texto esta mañana. Y hago esta introducción porque Pablo, hermanos, aquí en 1 Corintios 16, el último capítulo de la carta, en el versículo 13, el apóstol Pablo, hermanos, dijéramos, ocupa 16, versículo 13. 1 Corintios 16, versículo 13. Él ocupa el concepto, dijéramos, de la masculinidad para referirse a la iglesia. Y les dice de la manera siguiente, versículo 13. Les dice, estén alertas, les dice. Estad alerta. Permaneced firmes en la fe. Y les dice, portaos como, hermano, varonilmente, sed fuertes. Pablo, hermanos, dijéramos, en este versículo hace lo contrario de todo lo que estamos tratando de describir así con pocas palabras, ¿verdad? Pablo, dijéramos, que levanta, enaltece y reconoce, ¿verdad? Y alaba, dijéramos,
el ser varón, el ser hombre, el ser masculino. En otras palabras, Pablo le está diciendo, sean hombres, ¿verdad? Pórtense como hombres. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pórtense como hombre. Y la expresión en el versículo, hermanos, tiene una connotación militar. Tiene una connotación de un mandato. Y les está diciendo, sean varones, sean hombres. Pero Pablo, hermanos, está ocupando esta expresión, portados varonilmente, porque no se lo está diciendo solo a los varones, él se lo está diciendo a la iglesia en general, se lo está diciendo a los varones y a las hermanas también. No es que le esté diciendo a las hermanas sean machas, ¿verdad? No es eso lo que le está diciendo, sean machas, ¿verdad? No, sino que es una forma que Pablo ocupa para decir sean maduros, sean maduros, sean maduros. Es lo que él les está diciendo a hombres y a mujeres, pero ocupa dijéramos, las características de la masculinidad, de la varonilidad, para referirse a alguien maduro. Y por eso les dice, sean hombres, pórtense como varones, porque les está diciendo en otras palabras que sean maduros en la fe. Eso es lo que él les está diciendo. Si ustedes se recuerdan en esta carta, y ustedes pueden ver el capítulo 14, ahí 1 Corintios 14, versículo 20, Pablo les dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Una de las cosas que Pablo, ¿verdad?, está tratando, corrigiendo, instruyendo a la iglesia a través de la carta, y algo que Pablo ha estado a través de toda la carta, y se los enfatiza y se los manda aquí al final, en estas instrucciones finales, es precisamente el tema de la inmadurez que había en los corintios, ¿verdad? Pablo había recibido una carta donde habían preguntas, habían quejas, habían problemas que estaban pasando en la iglesia, y la carta es la respuesta. La primera carta a los Corintios es la respuesta a esas preguntas, y Pablo responde cada una de esas preguntas. Pero a través de toda la carta, lo que Pablo, dijéramos, describe es que la iglesia en Corinto era una iglesia muy inmadura, dijéramos. Y entonces él les está corrigiendo y les está diciendo a través de toda la carta que sean maduros, que maduren, que crezcan, que se desarrollen. Y aquí al final de la carta él lo enfatiza con esta expresión de portaos varonilmente, pórtense como varones, o sea, como personas maduras. Ahora, si usted vuelve y mira el versículo, hermanos, hay 3 características en el versículo 13 que Pablo menciona ahí en relación a la fe, ¿verdad? Porque Pablo, le está hablando a todos en la iglesia, a los varones y a los hermanos y a las hermanas. Y entonces él dice en el versículo, estén alerta, número 1, número 2, sean firmes, número 2, y número 3 les dice, sean fuertes. 3 cualidades dijéramos, de la masculinidad, 3 cualidades de ser un hombre, pues, un hombre maduro. O sea, alguien maduro en la fe debe demostrar estas 3 cualidades, pudiéramos decir esta mañana. Y hermanos, aquí el Señor está llamando y está mandándole a la iglesia a través del apóstol Pablo a que maduren. Y como hemos dicho a través de estas últimas semanas, ¿verdad? La madurez, el crecimiento espiritual solamente lo puede dar Dios. Pero nosotros somos llamados a sembrar, somos llamados a regar, a trabajar,
pero con ese objetivo, ¿verdad? Con esa meta. Si hablamos de la crianza de nuestros hijos, pues nuestro anhelo como padre es que nuestros hijos crezcan, que no les comience a salir el bigote, ¿verdad? Y ya tienen barba y se comporten como niños pequeñitos, ¿verdad? ¿O cuántos papás dicen, no, yo quiero que mi hijo, mi hija siempre sea una bebecita, que diga siempre agú, ¿verdad? Que sea y consentirlo. No, ese no es el plan de Dios, ¿verdad? Y ningún papá quiere eso realmente en el fondo, ¿verdad? A veces quizás los consentimos más de las cuentas, pero en el fondo todo papá quiere ver a su hijo crecer, a su hija madurar y que sean hombres, mujeres de bien, hombres y mujeres de Dios. ¿No es cierto? Eso queremos. Y decíamos la semana pasada, el deseo de nuestro Dios es que nosotros crezcamos, maduremos. Ese es el deseo de nuestro Dios. Ahora, por eso, hermanos, dijéramos, el desarrollo de una iglesia local, como nosotros o como cualquier otra, depende, hermanos, en gran medida de la madurez, empezando por los pastores, ¿verdad? Empezando por nosotros los pastores. Pero no podemos pedirle a una congregación cosas si los pastores y los líderes no somos maduros, hermano. Si cuando uno no es maduro, más problemas causa, ¿verdad? Si esa es la crisis de la iglesia, hablando en términos generales, porque comenzando por los pastores, muy inmaduros los pastores, no hemos crecido. La forma en que a veces resolvemos las cosas, la forma en que respondemos, la forma en que tratamos las situaciones, nuestra manera de pensar, como dice Pablo, es como de niños a veces. Entonces no podemos esperar que la iglesia sea madura, o la iglesia se desarrolle, que la iglesia tenga un impacto como debería de ser, si no hay madurez. Y nosotros los pastores, los líderes, ¿verdad? Ustedes, pero cada uno de nosotros deberíamos de tener este debe ser una meta, debe de ser un motivo de oración y debemos estar conscientes y debe de ser una búsqueda continua de que Dios quiere, que es su voluntad y Él nos manda, como en este versículo, a que maduremos. O sea, que seamos y que nuestra conducta, nuestro porte sea como de un hombre que manifiesta estas características. Y veamos, hermanos, un poquito de estas tres cualidades, dijéramos, que describen la varonilidad, lo que es ser un varón. Un varón es alguien, está diciendo Pablo, que es alguien que es vigilante, pues, que está alerta, es un protector, dijéramos. Un varón es alguien que es firme, o sea, que tiene convicciones, pudiéramos decir. Una persona madura es una persona de convicciones. Y número 3, habla de la fortaleza, sean fuertes, le dice, porque un hombre, hermano, se supone que es alguien fuerte, o sea, alguien esforzado, alguien trabajador, son cualidades de la varonilidad. Y una de las razones por qué el mundo, hermanos, y la agenda mundial, ¿verdad? La agenda 2030 le llama las Naciones Unidas, que es un ataque a ser varón. Una de las razones que dicen algunos, ¿verdad?, que comentan y que analizan estas cosas, dicen que es una agenda perversa que busca afeminizar la sociedad, porque de alguna manera la mujer es más fácil de controlar y de dominar. Entonces esa es la agenda, ¿verdad?, del malo, del diablo. Pero hermano, aquí en la iglesia, tanto los varones y las mujeres, no es que seamos machos, sino que seamos fuertes en la fe, firmes en la fe y que estemos alertas en la fe. Ese es el deseo de Dios, que mostremos madurez a través de estas cualidades. Entonces, en primer lugar, Pablo les dice en el versículo 13,
Está, le dice, alerta. Pero hermano, un niño, ¿cree usted que un niño está alerta, hermano? Un niño no está alerta nunca. ¿En qué está pensando los niños, hermano, normalmente? En jugar. Como les dijo Pablo, usted busque, le dejo de tarea aquí mismo en la primera carta. Pablo les habla de Israel en el desierto y le dice, se levantó el pueblo a jugar, le dice. Los niños están pensando en jugar todo el tiempo, en divertirse, en pasar un buen momento, ¿verdad? Pero los adultos estamos alertas, ¿no es cierto? ¿Quién es el que anda cerrando las puertas en su casa, hermano? Echándole tranca a la puerta. Los niños. No, él se queda dormido ya temprano, ¿verdad? No, son papá, mamá, los adultos son los que andan en la noche viendo que todo esté cerrado, ver que le puso el mosquitero al niño, porque está pendiente, está alerta, está despierto, está preocupado, está pendiente de lo que está pasando alrededor, ¿no es cierto? Los adultos, los maduros, somos los que debemos hacer eso, son los que hacen los que hacen eso. Entonces, sean vigilantes, está diciendo Pablo, porque la vigilancia espiritual, como hablamos semanas atrás, ¿verdad? Una característica de la madurez espiritual es la sobriedad espiritual y la vigilancia espiritual, como ya dijimos. Una persona madura es alguien que está vigilante, está alerta, porque es un papá, es una mamá, y entonces manifiesta a través de esa cualidad su madurez. Entonces, esa es una cualidad de la masculinidad, es ser protector. El hombre es llamado a ser protector en el hogar, ¿verdad? El hombre es llamado a ser el guardián, el protector, y por eso Pablo ocupa esta expresión. En Romanos, si me acompañan a Romanos capítulo 13, y vamos a poner ahí este versículo que hemos estado leyendo en las últimas semanas, 1 Pedro 5:8, vamos a poner ahí en la pantalla. El apóstol Pedro, ¿verdad? Ahí está en la pantalla, les dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, la persona adulta, la persona madura, está consciente de los peligros y está consciente de cuidar y de proteger a su familia, a los que están a su cargo. Entonces, la persona madura agarra responsabilidades. Las personas maduras toman responsabilidad, pero estamos hablando de la fe, hermano. Estamos hablando de la iglesia. Y las personas maduras en la iglesia toman responsabilidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque son maduras, son maduros. Entonces toman responsabilidad y comienzan a preocuparse por los demás, ¿verdad? Se preocupan por los niños. Y dice, yo voy a trabajar, voy a ministrar, voy a servir a los niños. Se preocupan por los jóvenes, se preocupan por los matrimonios. Vienen a las reuniones de oración por eso, porque están preocupados, porque son maduros, porque han madurado. Entonces están alerta, están preocupados. Pero los niños solo están pensando en ellos mismos. Los niños solo están pensando en pasar un buen momento. En Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 11, el apóstol Pablo dice, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, dice, nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidia. O sea, la madurez espiritual, hermano, nos da conciencia de estar vigilantes. Y esto requiere sobriedad. Pero veamos lo segundo. Lo segundo que Pablo
menciona, hermano, dice, sean firmes, estén firmes. Y la firmeza, la palabra ahí firmes, hermanos, tiene que ver con la constancia, con permanecer haciendo lo que estamos haciendo. Sean firmes, dice, en la fe. Y hay un versículo en la carta de Judas que es muy interesante, hermanos, que quisiera que lo leyéramos. En Judas, si vamos a la carta de Judas, por favor. Yo lo perdí aquí. Vamos a Judas. Ya al final, ¿verdad? Después de la segunda de Pedro, Judas, el versículo, Judas solo tiene Judas está antes de Apocalipsis, hermano. Judas, versículo 3, solo tiene un capítulo, Judas. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, dice que contendáis ardientemente, dice, por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos, porque dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hay una batalla, ¿verdad? Hay un conflicto espiritual. Y las personas maduras en la iglesia, nosotros somos llamados a tomar esa responsabilidad, cada uno de nosotros, comenzando por nuestra propia vida, nuestro hogar, pero por la iglesia misma. Entonces, hermanos, las personas maduras normalmente dejan de ser criticones, ¿verdad? Porque las personas maduras han agarrado la responsabilidad de las cosas y no tienen mucho tiempo de criticar porque ellos asumen la responsabilidad, agarran la carga, se echan, como dicen, al lomo, ¿verdad? Se echan la carga al lomo. Entonces las personas maduras, hermanos, son personas, cuando dice Pablo, firmes, o sea, personas de convicción. Y si usted regresa a 1 Corintios, hermano, al final del capítulo anterior, del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, en el último versículo, antes de entrar aquí al 16, el apóstol les dijo, así que hermanos míos, amados, les dice, sean firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo les había estado hablando de la firmeza, de la constancia, de ser constantes, de ser personas de convicciones. Entonces, hoy día, hermanos, vivimos en una cultura donde la cultura y todos estos movimientos y estas filosofías nos están diciendo que tener convicciones es algo malo. Se le está diciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos que no tengamos convicciones, que la verdad absoluta no existe, todo es un relativismo. Y entonces, que depende, ¿verdad? Puede ser que para usted algo sea bueno, pero para mí no,
Puede ser que para mí esto es así, pero para usted puede que sea de otra forma. Esa es la cultura en la que vivimos hoy día. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, es un hombre, es una mujer de convicciones, es firme en su fe, en su creencia. Y la madurez tiene que ver con convicciones en la palabra de Dios, con convicciones bíblicas, con convicciones en nuestra fe, en qué creemos. No es que vamos a ser de mente cerrada, ¿verdad? Pero tenemos convicciones porque la palabra de Dios nos da esas convicciones acerca de quién es nuestro Dios, acerca del matrimonio, de la familia, acerca de la iglesia. Amén, hermano. Entonces, por eso es que Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14, le dice, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes, porque los niños no tienen convicciones. Los niños necesitan que se les formen convicciones. Los niños necesitan, para obtener firmeza, que se les construya, se les ministre y lleguen a tener convicciones. ¿Verdad? Entonces, los niños son materia dispuesta, son materia blanda para trabajar y meterles ideas, y por eso hoy la niñez está bajo un ataque terrible, ¿verdad? De todas estas formas de pensar. En otros países, hermanos, se está promoviendo en los niños que ellos desde chiquitos piensen en que se pueden cambiar el sexo, por ejemplo. Y les están metiendo eso. Y hay países donde hasta les regalan las operaciones para que puedan hacer eso. Y los están confundiendo. Y los están y les están metiendo estas ideas. Porque un niño es fluctuante. Estamos hablando de la fe, hermano. No estamos hablando tanto de nuestros niños, pero sirve para ilustrar la situación. Pero dicen, no seamos niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina. Usted habla a veces con los hermanos y no tienen convicciones los evangélicos. No tenemos convicciones. No tenemos fundamentos claros en la palabra de Dios. Y cualquiera viene y nos engaña y engaña a la gente. Y la gente se conforma con cosas superficiales, pero no en la verdad de Dios. Entonces los niños no tienen firmeza, pero los maduros tienen firmeza. Por eso Pablo le dijo a los colosenses, si ustedes, les dijo, en verdad están fundados y firmes en la fe, sin moverse, les dijo, de la esperanza que hemos recibido por el Evangelio. Estamos firmes. ¿Cuántos estamos firmes aquí, hermano? En lo que hemos creído. ¿Está firme usted? ¿Está convencido? ¿O está con dudas? Si usted está con dudas, acérquese a alguno de los líderes, de los pastores, platiquemos. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo usted le puede ayudar a otro hermano, a otra hermana? ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros para que tengamos convicciones en la fe? Veamos la última cualidad, hermanos, que Pablo menciona aquí. O sea, estamos describiendo estas tres características como metas para nosotros, para examinarnos, para revisar y para ver cómo está nuestra madurez espiritual. Y lo último que Pablo les dice es que sean fuertes. Sean fuertes. Que no sean marshmallows, ¿verdad? Sean fuertes. Ya han comido marshmallow usted, ¿verdad, hermano? Marshmallow usted lo aprieta aquí, de todas formas, hermano. No, sean fuertes, dice Pablo.
O sea que lo contrario a lo que él está diciendo es alguien como dice, aguado, ¿verdad? En buen santaneco, no sean, les está diciendo, ¿cómo hermano? Aguado, no sea aguado, hombre. Está diciendo, no sea pusilánime. Alguien pusilánime, ¿verdad? No, hombre, sí que... Eso es lo que Pablo está diciendo, hermano. No sean pusilánimes. Al primer problema, ya se echó para atrás. Al primer problema ya no fue al culto. A la primera contradicción, ya tiró la toalla. ¿Qué muestra eso, hermano? Inmadurez espiritual, inmadurez en la fe. Pero Pablo está diciendo, sean guerreros. Sean guerreros, sean guerreras. Sean de aguante. Como hoy todo lo hacen desechable, ¿verdad, hermano? Este es un atributo divino de fuerza. Quiere decir fuerza, potencia, poder, esfuerzo. Alguien maduro, hermano, alguien que asume responsabilidades, es alguien esforzado, pues, aguerrido. Es alguien que no se va, o sea, trabajador. Alguien trabajador, alguien esforzado, como le dijo el ángel a aquel varón, ¿verdad? Esforzado le dijo, porque tú eres esforzado y valiente, le dijo. Que así nos vea el Señor, amados hermanos, esforzados y valientes. Sean fuertes en la fe. Entonces, hermanos, los creyentes varones tenemos un doble deber en cuanto a esto. Tenemos un mayor desafío los varones. Los varones somos llamados a mostrar nuestra masculinidad. No que seamos aguados, hermanos, los varones, ¿verdad? A que seamos niñas, sino que seamos esforzados, trabajadores. ¿Qué dicen, hermano? Por eso la jovencita hay que enseñarles, hermanos, que busquen. Hoy hay que, ustedes tienen a los que tienen hijas. Y nosotros los que tenemos varones tenemos que seguir trabajando con ellos hasta donde podamos. O sea, esa cualidad es un símbolo de trabajo, de esfuerzo, o sea, de sacrificio. El que si alguien se va a sacrificar, debe de ser el varón. Por eso Pablo le dice, portaos varonilmente. No es que seamos machos y machas, ¿verdad? No, lo que él está diciendo es que seamos esforzados, que seamos trabajadores, que seamos sacrificados, que nos sacrifiquemos los unos por los otros, que mostremos madurez a través de nuestra vida de sacrificio, de entrega. Yo sé que todos nos cansamos, yo me canso, hermano, usted se cansa, ¿verdad? Y a veces uno dice, ya no se puede más. Pero el Señor le estaba diciendo a ellos, sacrifíquense, trabajen, esfuércense, no se den por vencidos. Pórtense varonilmente. O sea, sean inquebrantables de carácter, soporten la oposición, la persecución, la adversidad. Enfrenten la adversidad y sobrepónganse a la adversidad. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 1, versículo 11 de la carta, fortalecido les dijo, con todo poder
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecido, dice, con todo poder. Imagínense, hermano. Yo no me siento que tenga todo poder, hermano, honestamente. Pero eso es lo que Pablo les está diciendo, que se fortalecieran en el Señor con toda la fuerza del Señor, con la potencia de la misma gloria de Dios, para toda paciencia y longanimidad. A la primera falla del otro, nos enojamos, ¿verdad? No aguantamos nada, pues no tenemos resistencia. Todo eso, hermano, es la única manera de desarrollar todo esto que estamos describiendo, es a la medida que nosotros maduremos. Pero en la fe, esto es algo que nosotros necesitamos desear. Se requiere que usted desee esto, que este sea una meta en su vida. Por eso Pablo se los está mandando y les está diciendo, es un mandato, es una orden militar. La forma del versículo es una orden militar. Le están diciendo, sean maduros. En otras palabras, sean fuertes, sean firmes, sean esforzados. Hermanos, un niño no es ni puede ser esforzado ni sacrificado. Un niño no tiene capacidad de sacrificarse, de esforzarse. Es el primero en cansarse, en enojarse, en reclamar. Un niño es el primero en que tiene hambre, se cansa, se enoja, reclama por su inmadurez. Pero una persona madura es resistente, fuerte. La madurez espiritual nos lleva a ser esforzados. Concluyendo esta mañana, hermano, Dios nos llama, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, hermano. Tantas situaciones, ¿verdad? Tantas cosas. Pero Él nos llama, nos manda y nos dice, sean maduros, sé un hombre esforzado, sé un hombre valiente, sé un hombre trabajador, sé un hombre de convicciones, sé una mujer firme. Porque, hermanos, qué lindo es que las hermanas, ustedes también son llamadas a manifestar y mostrar estas cualidades de la madurez espiritual. Que sean mujeres esforzadas, ¿verdad? ¿Qué ejemplo nos han dado a través de los años? ¿Cuántas hermanas aquí mismo en esta iglesia y mujeres que he conocido yo? Son aguantadoras, hermano. ¿Verdad? Usted ha conocido hermanas así, ¿verdad? En las iglesias, aquí en esta iglesia también. Hermanas, que hay que quitarse el sombrero uno. Uno la respeta porque son esforzadas, sacrificadas, abnegadas, de convicciones firmes. Ahora, obviamente en la Biblia, hermanos, cuando el varón no toma el liderazgo espiritual, no toma y no muestra estas cualidades, la mujer lo tiene que tomar. La gran historia de ¿cómo se llama? De Débora, ¿verdad? Que es de las que más se resalta muchas veces. Si usted lee el pasaje, había un hombre ahí a quien fue llamado a tomar el liderazgo, pero como él dijo, no, dijo, ella lo tomó. Si no hay un varón en su entorno que tome el liderazgo, tómelo usted. Amén, hermanas. Tómelo. No esté esperando tampoco, ¿verdad? Pero nosotros los varones somos los primeros. Amén, hermanos. ¿Cuántos varones hay aquí, hermanos? Quiero oírlos.
Ay, Dios, hermano. ¿Cuántos varones hay aquí, hermanos? Más o menos, ¿verdad? Vamos a hacer otra prueba, hermano. ¿Cuántos varones hay aquí, hermanos? Ah, ya vamos llegando. Un aplauso para el Señor y para esos varones. Que el Señor nos ayude. Hermanos, Dios nos llama a los varones a ser hombres, hermano. Y no nos avergoncemos de eso, ¿verdad? Que no nos engañe el diablo, que tenemos que ser más femeninos. O sea, afeminarnos, pues. Pero lo que Dios está llamando es a la iglesia. Como iglesia, hermano, debemos de trabajar en restaurar los valores de la palabra de Dios, el orden de Dios, a pelear por el orden de Dios, por los valores de Dios. Que los esposos seamos esforzados, sacrificados, como dice la carta a los Efesios, ¿verdad? Maridos, amen a sus mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y ¿qué hizo? Se entregó, se sacrificó. No hay cosa más patética, ¿verdad? Que un hombre que vive de su mujer, hermano, y que se aproveche de su esposa. Eso es una cosa terrible, ¿verdad? Por eso, qué bueno y gracias a Dios por las nuevas leyes que hay. Está bueno que topen, ¿verdad? Como dicen en los juzgados a los hombres irresponsables. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Y para eso están las autoridades, para castigar al que hace lo malo. Y un hombre, un papá irresponsable, está bueno que lo hagan pagar las cuotas. Que tenga menos dinero para ir a engañar a otra mujer y dejarla con otro hijo y seguir así. Mejor que les quiten rápido algo de lo que gana para que ya no tenga tanto dinero para seguir engañando a otras mujeres. Eso está muy bueno. Claro, cada quien es libre, pero ¿cuántos hombres se han excusado en la misma fe y en la iglesia? Pero hermanos, Dios nos llama y nos está llamando en este siglo y en este tiempo difícil que estamos viviendo a mostrar. Y está diciéndonos, ¿cómo quiere que nos portemos, hermano? Varonilmente. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos maduros. Que seamos maduros. ¿Qué tal si oramos un momento, hermanos, y le pedimos al Señor esta mañana que el Señor nos ayude? No sé cómo cada quien, pero pidamos por nosotros y por nuestros hijos, hermano. Pidamos por nuestros hijos. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.